En lo que hace su trámite constitutivo, hasta ahora hemos hablado a grandes rasgos o cuestiones más conceptuales, o hemos hablado cuál es el contenido del contrato de la sociedad. Ahora vamos a ver cómo pasamos desde la idea de constituir una sociedad a constituirla en los papeles específicamente. Hay que llevar a cabo lo que se llama un trámite de constitución de la sociedad. ¿Por qué? Si bien yo les dije en algún primer momento, las sociedades nacen con la voluntad de las personas, y esa voluntad la tenemos que plasmar en un contrato, mientras tanto queda únicamente en la cabeza, queda en una idea. Y esa sociedad, si adoptamos un tipo social y queremos hacer efectivo todas las características de ese tipo, una de las características de un tipo social, por ejemplo, de las sociedades anónimas o de la SRL, es que los socios limitan su responsabilidad personal únicamente al aporte efectivo que realizan, al capital que suscriben. Por lo tanto, los acreedores de la sociedad no van a poder ir contra el patrimonio de los socios, solo van a poder ir contra el patrimonio que tenga la sociedad. Esa característica del tipo de las SRL, de las sociedades por acciones simplificadas, de las SAS o de las sociedades anónimas, solo se va a lograr una vez que la sociedad sea una sociedad regular. Cuando una sociedad es regular, cuando ha completado su trámite de inscripción en el registro público de comercio. Para poder inscribirse en el registro público de comercio, tenemos que tener el contrato, someterlo a la autoridad de Contralor, ya vamos a ver quién es la autoridad de Contralor, publicar el contenido de ese contrato en el boletín oficial, ya lo vamos a estudiar bien, y una vez publicado el contenido y hecho el examen correspondiente por parte del órgano administrador, se produce la inscripción del registro en el registro público de comercio. Recién a partir de la inscripción tenemos una sociedad regular. Mientras tanto tenemos lo que se llama una sociedad en formación. Esto ya lo vamos a ver también en más detalle en otras bolillas, pero me interesa que vayamos por lo menos teniendo una noción de qué es lo que estamos pensando ahora. ¿Por qué es importante la publicidad en materia de sociedades? De la misma manera que es importante en materia comercial la publicidad para proteger a los terceros. Para que los terceros puedan el día de mañana saber que se constituye una sociedad, conocer cuál es su objeto, conocer quiénes son sus socios, conocer quiénes son sus administradores, conocer el plazo de duración, conocer el capital social, conocer la sede, por todas las cuestiones necesarias o relevantes que pueden significar todas esas cuestiones. Siempre la publicidad de los documentos, de determinados documentos mercantiles y determinada información mercantil se ha considerado como necesaria para la seguridad del tráfico comercial y para la buena fe de los terceros. A su vez, la publicidad como concepto siempre va a ser una publicidad declarativa, no va a ser constitutiva. O sea, si llega a haber algún vicio, si por ejemplo yo constituyo una sociedad con un objeto ilícito, se le pasó por esas cuestiones de la vida, rara, ¿no? Un ejemplo académico pero que nos sirva. Por más, si yo constituyo una sociedad con objeto ilícito y se le pasó al organismo de Contralor, bueno, la sociedad va a seguir nula, por más de que esté inscripta, por más de que sea una sociedad regular, va a ser nula. La inscripción no va a sanear los vicios. Eso es lo que me interesa que sepamos. Toda sociedad que quiera ser una sociedad regular se tiene que inscribir. Eso es importante tenerlo presente. ¿Cómo se inicia el trámite de inscripción? Bueno, lo principal que tenemos que ver es ante quién lo iniciamos y qué facultades tiene esa autoridad. Hasta ahora habíamos utilizado el concepto y lo que vamos a seguir utilizando es el concepto de autoridad de Contralor. En Córdoba, las autoridades de Contralor en materia de constitución de sociedades se diferencian de acuerdo si estamos ante una sociedad anónima o si estamos ante sociedades personalistas o SRL. Para las SRL y para las sociedades personalistas, la autoridad de Contralor va a ser el juez con competencia en lo comercial. Y para las sociedades anónimas, la autoridad de Contralor va a ser una autoridad administrativa dentro del Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba, la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, más conocida como IPJ. Eso pasa en Córdoba, que está dividido. En Buenos Aires es todo ante la Inspección General de Justicia, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Los porteños nosotros le hacemos todo, tendría que depender de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero bueno, está todo desorganizado en esa manera.
todas las provincias, al igual que Córdoba, tienen una dirección provincial de personas jurídicas. Esto viene del derecho anglosajón, nosotros en cierta manera lo hemos copiado, es la autoridad de contralor. Nosotros vamos a utilizar ese concepto. Esa autoridad es quien va a tener o quien va a intervenir en el trámite de inscripción de la sociedad. Una de las grandes discusiones que se ha dado a partir de la modificación de la ley de sociedades por el Código Civil y Comercial es qué facultades tiene el órgano de contralor, qué es lo que puede controlar, hasta dónde va su facultad de control. Hay autores que sostienen que basta con que vayan los socios, presenten el instrumento constitutivo ante la autoridad de contralor y la autoridad de contralor tiene que inmediatamente ordenar la inscripción en el registro. Hay algunos autores, y la práctica así lo ha entendido, es que el organismo de contralor, ya sea el juez para las SRL, digo las SRL porque las personalistas es un tipo que casi ni se usa, el juez para las SRL o la inspección de personas jurídicas para las sociedades anónimas o para las SAS, para las sociedades para acciones simplificadas, tiene que realizar un control previo a ordenar la inscripción en el registro. Inspección no sabe si no saben dónde queda, para que se ubiquen, queda en la calle General Paz, pasando entre Humberto Primo y Libertad, creo que es, no me acuerdo cuál es la calle, pero queda pasando por General Paz, pasando Colón, como 5 cuadras camino para el río. La modificaron a donde queda físicamente inspección. Los juzgados comerciales quedan en Tribunales 1, planta baja, pasillo del medio, para que más o menos se ubiquen. El registro público de comercio funciona en el mismo lugar en donde funciona inspección de personas jurídicas. Son dos organismos distintos que tienen funciones distintas, pero funcionan en el mismo edificio. ¿Cuáles son las facultades que tienen? Como dijimos, vamos a leer los artículos 5 y 6 de la ley, que son artículos mal redactados, con muchas ambigüedades y demás, por eso tenemos que tener en cuenta bien qué dice la doctrina sobre este tema, para más o menos entender hasta dónde puede ir esta facultad de la autoridad de contralor. En principio, la idea es la siguiente. La autoridad de contralor tiene su poder de policía societario, entre comillas, que demuestra el interés del Estado por regular esta temática a los fines de que las sociedades no se constituyan de manera ilícita o violando requisitos legales y fiscales. Entonces, la actuación tanto del juez comercial como de inspección de personas jurídicas va a estar dirigida precisamente a eso, a controlar el cumplimiento de los requisitos legales y fiscales correspondientes atinentes o relacionados con la inscripción de una sociedad. Si ven a través del expediente que uno tiene que iniciar, tanto expediente judicial como expediente administrativo que uno inicia, va a terminar con una resolución que dice esta dirección de personas jurídicas o el juzgado comercial una sentencia en la que se resuelve tener por cumplidos los trámites de inscripción, tener por acreditado que no se ha vulnerado ningún requisito legal o fiscal en la constitución de tal sociedad y ordenar por ende que el registro público inscriba y tome razón de la sociedad. Ese viene a ser una de las partes finales del camino de inscripción de una sociedad. Pero, volviendo al principio, ¿hasta cuándo puede, cuál puede ser hasta dónde llega la facultad de contralor del organismo de contralor? Vale la redundancia. Dijimos, está discutido, pero básicamente es esto que les menciono. Vamos a leer el artículo 5 y 6 para que ya quede leído. Artículo 5. El acto constitutivo, su modificación y el reglamento, si le hubiese, se inscribirá en el registro público del domicilio social y en el registro que corresponda al asiento de cada sucursal, incluyendo la dirección donde se instalan a los fines del artículo 11, inciso 2. La inscripción se dispondrá previa ratificación de los otorgantes, excepto cuando se extienda por instrumento público o las firmas sean autenticadas por escribano público u otro
funcionario competente. Publicidad en la documentación. Las sociedades harán constar en la documentación que de ellas emane la dirección de su sede y los datos que identifiquen su inscripción en el registro. Artículo 6. Plazos para la inscripción. Dentro de los 20 días del acto constitutivo, este se presentará al registro público para su inscripción, o en su caso a la autoridad de Contralor. El plazo para completar el trámite será de 30 días adicionales, quedando prorrogado cuando resulte excedido por el normal cumplimiento de los procedimientos. Inscripción tardía. La inscripción solicitada tardíamente o vencido el plazo complementario solo se dispone si no media oposición de parte interesada. Autorizado para la inscripción. Si no hubiera mandatarios especiales para realizar los trámites de constitución, se entiende que los representantes de la sociedad designados en el acto constitutivo se encuentran autorizados para realizarlo. En su defecto, cualquier socio puede instarla a expensas de la sociedad. Artículo 7. La sociedad solo se considera regularmente constituida con su inscripción en el registro público de comercio. Artículo 9. El artículo 8 no lo vamos a leer porque no tiene sentido. Artículo 9. En los registros ordenada la inscripción se formará un legajo para cada sociedad con los duplicados de las diversas tomas de razón y además documentación relativa a la misma cuya consulta será pública. Como vemos, estos artículos, conjuntamente con el artículo 10 que vamos a leer a continuación, nos explican un poco, pero no nos dicen específicamente cómo debe funcionar el organismo de Contralor en materia societaria. Eso lo van a terminar regulando las provincias. En Córdoba, la ley provincial 8652 es la norma que regula el funcionamiento y le concede atribuciones a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. Se entiende que esa dirección, como dijimos, y la ley orgánica del Poder Judicial es lo mismo con la justicia comercial. Intervienen en el control del cumplimiento de los requisitos legales y fiscales, que se cumpla la ley de sociedades en el proceso de constitución de la sociedad, el proceso que tendría que ser rápido, que existen muchos esfuerzos de parte de inspección de personas jurídicas para poder hacerlo online. En Estados Unidos hasta se puede hacer por carta y un procedimiento que no tiene mayores complejidades. Hay autores a los que yo suscribo que dicen constituir una sociedad debería ser tan fácil como comprar en Mercado Libre. Tendría que ser algo así de simple, así de sencillo, así de fácil, así de seguro. Y en Córdoba y en todo el país, lamentablemente, salvo con algunas excepciones como las SAS o algunos supuestos de contratos modelos con modelos preaprobados en formularios, salvo eso, la constitución de las sociedades demora mucho tiempo, y muchas veces cuando el empresario necesita constituir una sociedad para llevar a cabo un determinado emprendimiento, la necesita para pasado mañana o para ayer. Y estamos hablando de trámites que a lo mejor se pueden demorar meses y meses y meses con toda la inseguridad jurídica que eso conlleva. Así que es todo un tema el cómo funcionan los organismos de Contralor. Me interesa que lo sepan, no más como una cuestión anecdótica, para que el día de mañana sepan cómo funciona el mundo real. Tenemos que desde que los socios han constituido la sociedad, o sea, celebrado el contrato, puede ser instrumento público o instrumento privado. Si instrumento público va a tener una fecha, que es la fecha en que, por ejemplo, se celebra la escritura. Si es un instrumento privado, puede ser con firma certificada o sin firma certificada. Si es sin firma certificada, la ley me dice los socios van a tener que ir y ratificarse ante la autoridad de Contralor. Si es con firma certificada, o sea, si tenemos un escribano que nos certificó la firma, ahí tenemos una fecha cierta de ese documento, por más de la fecha que aparezca en el papel, la fecha que va a ser la fecha cierta va a ser la fecha de la certificación de la firma, porque es cuando el escribano certifica que se puso la firma en su presencia. A partir de ahí tenemos que ir con ese documento e iniciar el trámite correspondiente. ¿Cuál es el plazo desde la firma hasta ese documento? El que nos dice el artículo 6. Tenemos un plazo de 20 días que podemos prorrogar por otros 30, y vencido ese plazo, aún así lo podemos iniciar el trámite, si no hay oposición. ¿Quién lo puede iniciar el trámite? Las personas designadas en el instrumento. Si no hay nadie designado, hasta incluso cualquier socio, es lo que nos dice la ley. Una vez que recibe el organismo de Contralor ese trámite, lo que primero va a hacer es realizar un examen relacionado o en el cual va a controlar el cumplimiento de los requisitos esenciales y fiscales. Va a ver que estén correctos toda la información de los socios, el capital social no esté en dólares, por ejemplo, esté en pesos, el objeto social sea determinado, etcétera, etcétera.
Si en ese primer análisis la autoridad de Contralor entiende que está todo ok, vamos a pasar a una segunda etapa del procedimiento, que es la publicación en el boletín oficial, que es solo válido para las SRL y para las SA, o sea, para el 99,9% de sociedades que se constituyen en Córdoba y en nuestro país. ¿Qué es lo que vamos a tener que publicar en el boletín oficial? Que esto es algo que se puede hacer vía web ahora. Al principio, hace muchos años atrás, uno tenía que ir a la oficinita del Poder Judicial, perdón, del boletín oficial en el Poder Judicial, darle lo que uno quería que se publicara y lo publicaban en un diario, en un formato papel. Ahora está digitalizado. Podemos volver al formato papel, nadie dice que no pueda pasar eso en algún momento en la Argentina, que pase todo. ¿Qué es lo que vamos a tener que publicar? Por eso yo les digo, fíjense en Google, en el boletín oficial, que van a encontrar el contenido de la publicación que nos manda el artículo 10. El artículo 10 nos dice, las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones deben publicar por un día, esto es importante este plazo, por un día, en el diario de publicaciones legales correspondientes, en el boletín oficial, un aviso que deberá contener a. En oportunidad de su constitución, 1. Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, número de identidad de los socios. 2. Fecha e instrumento de constitución. 3. La razón social, la denominación de la sociedad. 4. Domicilio de la sociedad. 5. Objeto social. 6. Plazo de duración. 7. Capital social. 8. Composición de los órganos de administración y fiscalización. Nombre de sus miembros y en su caso duración de los cargos. 9. Organización de la representación legal. 10. Fecha del ejercicio. Todo ese contenido que básicamente lo del 11, con lo del cierre del ejercicio que yo les había dicho, eso lo vamos a tener que publicar por un día en el boletín oficial. Una vez que yo he publicado, ya el artículo 12 después tiene, perdón, el artículo 10 tiene un inciso B en donde me dice, cada vez que yo modifique el contrato social voy a tener que publicar de la misma manera. ¿Cuál es la idea de la publicación? Proteger a terceros. Siempre acuérdense, siempre que se ordena una publicación es para proteger a los terceros. Una vez que yo ya tengo la constancia de que se llevó a cabo esa publicación en el boletín oficial, voy a seguir con el trámite, en donde la sociedad, mejor dicho, la autoridad de Contralor va a controlar, observar que efectivamente se hayan cumplido con el resto de los requisitos de constitución correspondientes. Por ejemplo, si estamos ante una sociedad en donde se han aportado sumas de dinero o bienes en especie que efectivamente estén integrados en la proporción correspondiente según lo estipulado en el contrato constitutivo. Eso se va a hacer en esta etapa del proceso constitutivo y si está todo ok, va a salir la resolución de inscripción. Como dijimos, o una sentencia o una resolución de la dirección de persona jurídica en donde va a decir que está bien constituida la sociedad, mejor dicho, que se han observado los requisitos legales, cuestión que, como dijimos, si la sociedad tenía vicios, esa resolución no lo salva a esos vicios, ordenándose la inscripción en el registro público. Eso, físicamente, ese expediente va a ir al registro público y en el registro público va a iniciarse un expediente ante el registro público y al final se le va a poner un sellito en donde va a decir esta sociedad consta inscripta en el número tanto, por ejemplo, 54 JC del protocolo de contratos de este registro público. Ese 54 JC es la matrícula de la sociedad, es algo parecido a su DNI. Después cualquier modificación que yo quiera hacer o cualquier actuación que yo quiera hacer o modo de identificar a la sociedad, yo voy a tener que decir inscripta en el registro público bajo esa matrícula. A su vez yo voy a tener que cuando acompaño ese instrumento antiinspección, voy a tener que acompañar unas copias de ese instrumento a los efectos de que esas copias queden en el legajo del registro público de comercio. Así si el día de mañana alguien le quiere pedir información al registro público de comercio, el registro público de comercio va, chequea esa información que tiene en esos legajos y le puede informar a ese tercero. Ese es básicamente el trámite de constitución, entonces lo digo porque también son temas de parcial, desde el momento en que se celebra el contrato social hasta que se constituye y se le otorga un número de matrícula a la sociedad.
sociedad inscripta es, acuérdense lo que habíamos dicho, es una sociedad irregular. Perdón, una sociedad regular. Se hacen oponibles frente a tercero todos los efectos del tipo. Desde el momento en que la sociedad se constituyó con el consentimiento de los socios hasta el momento en que la sociedad es regular, la sociedad es una sociedad en formación. ¿Ah? No se encuentra regulado expresamente el tema de la sociedad de información, lo vamos a ver cuando veamos sociedades no constituidas regularmente. Les digo 3 artículos para que lo lean, artículos 38, 182, 183, 184 de las sociedades anónimas, nos hablan de lo que puede pasar en ese trayecto. Ese trayecto, acuérdense, no debería llevar su tiempo, pero lleva su tiempo. Lo importante es que ese trayecto los socios no lo abandonen. Si los socios lo abandonan, podríamos entrar en la hipótesis de que la sociedad ha dejado de ser una sociedad de formación porque ha abandonado su íter constitutivo, su trámite de constitución, y ha pasado a ser lo que se llama una sociedad irregular o una sociedad no constituida regularmente. Va a ser tan sociedad como las otras, pero va a tener algunas particularidades en cuanto a la responsabilidad de los socios y no van a poder hacer, no van a ser oponibles los efectos del tipo. Esa es la diferencia entre un caso y en el otro. Los últimos artículos que vamos a ver, o los últimos puntos del programa, los relacionados con la modificación del contrato y con la interpretación del instrumento constitutivo. El instrumento constitutivo se puede modificar, le puedo modificar absolutamente todo, lo único que cada modificación que yo haga, puedo modificar el objeto social, el capital social, los socios, el domicilio, poner el domicilio en el extranjero, la organización de la sociedad, lo que a mí se me ocurre, la fecha de cierre de ejercicio, etc. Lo que sí va a ser necesario es que cada modificación, como me dice el artículo 10 y el artículo 12, yo voy a tener que publicarla e inscribirla. Y siempre las modificaciones van a tener carácter declarativo y no constitutivo. Eso es importante. Pero en algunos casos, hasta tanto, por más de que la sociedad internamente haya decidido modificar su contrato social o modificar cualquier cuestión relacionada con el instrumento constitutivo, mientras yo no publicite frente a terceros, no voy a poder oponerle a los terceros los resultantes de esa modificación. Toda modificación no inscripta es inoponible a los terceros. Eso es importante. Puede ser válida internamente o para los socios o en la relación socio-sociedad, pero a los terceros esas modificaciones no inscriptas no les son oponibles, son inoponibles. Lo último que nos queda es lo relacionado con la interpretación del instrumento constitutivo. Hay un punto que no sé si esto está bien en todos los autores, pero que me interesa que sepamos. ¿O de qué hablamos cuando hablamos de interpretar el instrumento constitutivo? El instrumento lo vamos a interpretar siempre que haya algún diferendo entre los socios. Básicamente, la cuestión de la interpretación del instrumento constitutivo es algo dirigido al juez. Es decir, bueno, ante este conflicto, esta cláusula que está establecida en este instrumento constitutivo, ¿cómo la interpretamos? La ley tiene algunos parámetros de interpretación, como pueden ser los artículos 16 o los artículos 100, pero no es lo que estamos básicamente discutiendo ahora. Las cuestiones que se suscitan en torno a la interpretación del instrumento constitutivo lo interpretamos como un contrato, haciendo una interpretación subjetiva de lo que fueron las palabras de los socios. Si uno se va a cómo deben interpretarse los contratos, la primera regla de interpretación de los contratos es teniendo en cuenta lo que las partes tuvieron en cuenta al momento de celebrar el contrato. Eso es una interpretación subjetiva, las palabras del contrato, la intención del contratante. La primera pauta y la buena fe, las primeras pautas de interpretación de los contratos en materia contractual, ¿verdad? Ahora, esa es una postura en materia de sociedades, las corrientes subjetivas de interpretación o la interpretación subjetiva del instrumento constitutivo, y hay otra postura que es la más, si se quiere decir, asentada en la doctrina, es decir, no, el instrumento constitutivo se tiene que interpretar de manera objetiva. ¿Por qué? Porque si bien es un contrato de la sociedad, además de ser un contrato, es una persona. Entonces, en cierta manera, se independiza de sus fundadores y no podemos interpretar los conflictos que se suscitan 50 años después
de celebrado el instrumento constitutivo con lo que pensaron sus fundadores, que hace 40 años que no son más socios. Tenemos que interpretarlo de manera objetiva. Esta es la interpretación, si se quiere, objetiva o estatutaria. Las dos corrientes de interpretación subjetiva, interpretación objetiva o estatutaria, con esas diferencias que se dan, sobre todo dirigidas hacia un juez o hacia un intérprete que tiene que dilucidar alguna cuestión en algún conflicto sobre qué es lo que quiere decir el contrato en este supuesto. La cuestión, ¿lo interpretamos de acuerdo a lo que tenían pensado los socios al fundar la sociedad o de acuerdo a una interpretación más sistemática y armónica con lo que corresponde interpretarlo hoy en día? Esas son las dos corrientes en materia de interpretación del instrumento constitutivo. Con esto terminamos la bolilla 2.